Ahora, el patrón de diseño, modelo vista controlador o model view controller, si tú lo sabes dominar, vas a poder dominar cualquier otro framework o otra plataforma, porque los frameworks actuales trabajan con ese patrón. Ahora, suponiendo que en ese servidor, para mostrar esta vista, lo primero que intercepta el servidor al ejecutarse es un controlador. Un controlador que está atado a una ruta. ¿Qué significa esto? Que un controlador va a hacer el mapeo o la interacción entre las peticiones que estén llegando. Cada que yo hago una petición o un request, estoy llamando a un controlador y de alguna forma me tiene que responder. Puede ser desplegar una vista o consultar a una base de datos. Ahora, para saber quién me está respondiendo, voy a ir a la carpeta de rutas y voy a abrir web. Y si notas aquí, cuando visitas la raíz o el dominio directamente, me está llamando a la vista welcome. Pero una ruta no solamente puede activar una vista, también puede activar una acción del controlador. Que index es la acción del controlador home. Y esto pasa cuando se ingresa diagonal home por método get en la barra de direcciones. Ejemplo, ahora voy a hacer que cuando se entre a la raíz de usuarios, diagonal users, ahora no existe, pero quiero que aquí me muestre los usuarios que tenga en la tabla de usuarios de la base de datos. Entonces, no existe, pero vamos a hacer que exista. ¿Cómo hago esto? Primero voy a generar una nueva ruta. De tipo get, que indique que cuando yo visite diagonal users, manda a llamar al controlador users controller, y a su vez ese controlador va a llamar a una acción llamada index. Listo. Ahora, si yo recargo la página, me dice que user controller no existe. Entonces, yo hice una petición a diagonal users y la primera capa con la que voy a interactuar es con en un patrón MVC, va a ser un controlador, porque el controlador es como mi puerta de entrada. Llega una petición y el controlador la atrapa. Y yo cuando accedí a diagonal users obtuve como respuesta un error diciéndome que ese controlador no existía. Entonces yo voy a crear ese controlador. Entonces Artisan tiene una utilidad que me permite hacer un controlador. Yo le pongo php artisan make dos puntos. El nombre del controlador se va a llamar users controller. Si yo le pongo el tag resource, me genera muchas rutas. Yo se lo voy a quitar porque ahora no quiero que me genere esto. Eso es para cuando se hace un REST API, pero ahora no quiero hacer ese tipo de cosas, sino un controlador completamente desde cero. Ahora haciendo, se me olvidó indicar qué es lo que quiero hacer. Es un controlador, un controlador que se llama así, users controller. Controlador creado satisfactoriamente. Entonces, si yo me voy a mi controlador de versiones, noto que me ha creado ese nuevo controlador y aparte me ha agregado una nueva ruta, que es la que yo escribí. ¿Y dónde está esa nueva ruta? Esa la encuentro en la carpeta app http controllers pixam users controller. Y yo estaba creando una función o un método que se llamaba index. Listo. Entonces, en teoría yo ya no debería tener errores. Y si recargo la página, noto que el error ha desaparecido. Y si yo retorno una cadena,
generar esta vista. Recapitulando, tengo un controlador que tiene un método que me responde a una ruta. ¿Cuál ruta? La de diagonal users. Cuando selecciona esa ruta, estoy llamando a esta vista que se llama index. Ahorita index me está generando solamente un texto plano que es users, pero en sentido estricto ya es una vista. Entonces el modelo de MVC dice lo siguiente: vas a tener una capa de algo que voy a llamar controladores, que van a ser los intersectores de tus peticiones. Esos van a interactuar con algo, pueden activar una vista, acceder a base de datos, etc. En este caso solamente estoy realizando una cadena, pero voy a hacer algo aún mejor. Voy a acceder a la base de datos, pero ojo, no voy a acceder a base de datos con el clásico MySQL Query, donde antiguamente se ponía toda la consulta, por ejemplo select asterisco from tabla. Yo no haría eso porque estaría rompiendo con toda la seguridad y todas las mejoras que trae este framework. En lugar de eso, yo voy a utilizar algo llamado ORM. ¿Qué es esto? Es una base de datos relacional orientada a objetos que se pone como wrapper en tu base de datos relacional. Entonces resulta que para cada renglón es un modelo, y yo tengo un modelo que está declarado en el directorio de app, que es este, que por defecto yo tengo esos atributos, y por defecto yo tengo oculto un atributo que no quiero que se vean, que están escondidos, que es este en la contraseña, y así yo jamás debo permitir que otras personas lo vean. Y en este caso, como yo tengo acceso a este modelo, accedo a este método para que me devuelva a todos los usuarios. Y si yo recargo esta vista, voy a obtener una vista del tipo JSON. Aquí vemos en todos los usuarios que el primero era Manuel Ruiz y el otro era John Dewey. Pero yo no quiero obtener JSON, yo necesito obtener otra vista diferente. En este caso, yo accedo al objeto request y si recuerdan, hace un rato yo había mencionado, cuando se ejecuta el servidor, lo primero que intersecta es el controlador. Bueno, está llamando un request, y por ejemplo, si yo imprimo este objeto, y noto que es un objeto muy grande que trae, por ejemplo, headers, que a su vez, si yo quiero ver, por ejemplo, el lenguaje que estoy utilizando, también muestra cookies en caso de que las haya, que sí hay, y que aquí por defecto nos pone un token de seguridad, que es este, y otro que es el de sesión del Laravel. Recuerda que este es el punto de entrada de un request. El controlador lo atrapa y dice, tengo que hacer algo, y en este caso ese algo es ir a la base de datos, y aquí por ejemplo está ejecutando una consulta del tipo select
asterisco from users, pero tú no la ves. Ahora imagínate que dices, ¿sabes qué? Cuando te dé un ID de un usuario, quiero que me retorne ese usuario. Entonces voy a rutas, copio esta, de tipo get también, y cuando manda a llamar el ID, manda a llamar un método llamado getUser. Voy a user controller, copio este método y lo llamo getUser. Pero ahora, aparte del request, va a recibir por parámetro el ID y luego de los usuarios le vas a encontrar a aquel que tenga este ID. Y ahora voy a, en lugar de obtener todos los usuarios, voy a obtener uno en particular. Voy a ver si es cierto. Aquí yo obtengo todos los usuarios. Si yo le doy el ID 1, me obtiene solamente el usuario ManuelRuiz, que es el ID 1. Si yo le asigno el usuario con el ID 2, me devuelve el usuario John Dewey, que es el ID de usuario 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí se está especificando el usuario que se ha ingresado por parámetro realmente. Y obviamente puedes hacer consultas aún más complejas tanto como quieras, joins y ese tipo de cosas. Ahora no vamos a ejecutar un join como tal, sino que aquí vas a hablar de relaciones entre modelos. Pero bueno, hemos visto dos conceptos importantes hasta ahora, el controlador y la vista. El modelo no se ha visto en profundidad todavía, pero más adelante lo vamos a ver más detalladamente. Y en cuanto a vistas, yo sé que esa es una vista en JSON, no es una vista tan complicada, pero ¿qué pasa si yo quiero poner a todos mis usuarios en una vista HTML más atractiva para el usuario? Pues entonces, en lugar de regresar ese objeto, voy a retornar una vista. Pero esa vista va a ser una vista de tipo HTML. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a buscar dentro de users un archivo llamado index y va a estar ubicado en la carpeta resource. Nos dirigimos a views y aquí creamos un nuevo directorio llamado users, y dentro de él va a haber un archivo llamado index.blade.php. Nota, ¿qué es Blade? En Laravel, en la capa de vistas, existe un sistema de plantillas y esto resulta que anteriormente, por ejemplo, cuando hacíamos código de PHP de forma nativa, hacíamos por ejemplo esto, PHP
php, hacemos un for each y dentro de este for each y aquí adentro imprimíamos user name, por ejemplo, y así lo hacíamos antiguamente, y está bien. Solamente se puede volver muy complicado administrar código si de repente le metes HTML, pero resulta que el problema era cuando tú tenías que iniciar lo que te devolvía la base de datos y tenías que poner, por ejemplo, ley, y aquí tenías dos opciones: o podías concatenar todo esto usando comillas simples o dobles, puntos y o comas, o aquí podías poner cierre y aquí tenías que volver a empezar. Y aquí también lo tenías que volver a abrir. Pero ¿estás de acuerdo que esto era un poco molesto cada que iterabas una consulta con este tipo de bucles, un for each, un while o un for? Entonces, para que no te pase esto, para eso inventaron los template system o sistema de plantillas, que básicamente te dan una sintaxis mucho más amigable. Y el template system que viene por defecto en Laravel se llama Blade. Entonces, haciéndolo de tal forma que lo acepte Blade, la sintaxis sería más o menos así. De esta forma sería como se hace un for each. Y así se cierra. Y suponiendo que la lista está así, y suponiendo que la lista está así, yo pongo UL y cierro. A ver, aquí me faltó otra llave, son llaves dobles, y ahora sí. Aquí yo estoy mostrando un único usuario. Si yo quiero mostrar la lista de usuarios, voy a ver qué pasa. Un error, se esperaba una coma o paréntesis. Bueno, voy a omitir esto. Ahora me marca error en la plantilla Blade. Bueno, creo que era sin punto y coma. Recargo. Nota que aquí me dice que no se ha definido la variable usuarios, porque en realidad jamás se la he pasado. Entonces, recapitulando, llega un request, el controlador atrapa ese request y dice, ¿qué significa esto? Pues sacar los usuarios. Entonces carga la vista HTML, pero esa vista HTML debe conocer esos datos. Entonces, el paso de datos se puede realizar de la siguiente manera. With, es decir, con, yo asigno users, with, es decir, con users, referenciado con la variable usuarios, users, y se la paso a esta vista que, como ya había dicho,
Este bucle lo que hace es iterar esa variable y para cada usuario va a mostrar todos los usuarios que estén en la base de datos. Y bueno, se me está pasando esta llave, la quito, guardo, recargo y ya está. Me devuelve una página en blanco con la lista de usuarios que yo le pedí en forma de lista. Ahora, nota que esta página en blanco perdió todos los estilos, pues entonces el siguiente concepto que voy a explicar tiene que ver con cómo administrar vistas con Laravel y se llama layouts. ¿Y dónde están estos layouts? Están en la carpeta de resource, en views, en layouts, aquí, en app.blade.php. ¿Y qué es un layout? Básicamente es la interfaz gráfica que van a compartir todas las vistas. Por ejemplo, van a compartir todos los estilos que por defecto ya trae Bootstrap, metadatos como charset, token, alguna configuración como el nombre para logotipos, etc. Links estáticos, obviamente, como login y register que se agregan a la vista principal. Pero aquí lo importante es esto, la parte donde se va a inyectar el contenido dinámicamente. Entonces, si yo quiero usar este layout que es de forma global, lo que tengo que hacer es extenderlo. Entonces, le digo extiende a layouts.app y nota que ahí ya no tengo que poner el punto blade. Automáticamente, como estamos en este template system, en automático me lo detecta. Luego yo le digo, aquí empieza la sección de contenido. Que es tal lo que aparece aquí, porque el template system va a buscar que coincidan esa parte con esto para que lo que esté encerrado de esa sección que aquí termina con end section pues inserte el contenido que hay aquí. Entonces yo voy a recargar mi página. A ver, aquí tengo un error, creo que me equivoqué, puse una S y es una A. Aquí. Y bien, ya tengo ahora sí el menú, los links estáticos, todo lo que tiene que ver con la plantilla, el layout que se había mostrado. Y como había dicho, por defecto Laravel ya trae Bootstrap. Y entonces, por ejemplo, yo podría poner columnas un poco más ajustadas. Body, class, container, row, div, class, row, cierro, y dentro de las columnas que son col XS12 para extra grande, el call SM12 para small, el medium y el ejemplar.
cierro y por ejemplo aquí podría poner el bucle. Bien indentado y con un H1 yo podría poner usuarios. Y ahora sí, ya es un poco más responsivo. Si yo intento estirar un poco la imagen, se va a ajustar al tamaño de la pantalla. Listo, entonces esto es básicamente Blade, que no es más que la plantilla que compartes en todas tus vistas y la forma en que inyectas contenido dinámico, que es con esto. Entonces, esas son las tres capas del modelo vista controlador. El controller, como ya he repetido, atrapa el request y puede acceder a la base de datos usando los modelos y puede servir vistas. En este caso el controlador debe ser lo más ligero posible. Es decir, gracias a este framework lo recomendable es hacer la mayor cantidad de funcionamiento en menor número de líneas por método como sea posible. Entonces rápidamente te mostré lo que es Eloquent, que es esto de aquí, que me permite utilizar las clases de esta manera. Entonces, si yo voy a la documentación del árabe y busco Eloquent, eso es Eloquent. Pero quiero base de datos, colecciones, y esas son las colecciones. Por ejemplo, aquí está la parte de usuarios, que es la que estábamos manejando hace un rato, pero aquí están todos los métodos. Por ejemplo, all, que en este caso obtiene todos los elementos. Esa es una colección y me dio todos los elementos. Entonces yo puedo iterarla, hacer mappings, puedo transformarla, etc. Ahora, lo que yo quiero ver es cómo relacionar datos a nivel ORM en Laravel. Entonces, se llama relaciones entre modelos. Ahora, suponiendo que en un blog los usuarios escriben comentarios, por ejemplo, como ejemplo básico de relaciones, pues entonces voy a crear una migración que me ayude a crear una tabla para blog o artículos. Y escribo php artisan make migration create post table y en este caso le estoy diciendo crear tabla de posts. Listo, ya se creó la tabla y obviamente esto me ha generado un archivo nuevo que es este. Aquí está. Esquema de posts. Ahora rápidamente voy a crear las columnas que va a llevar. Llevará un título. Se lo voy a poner en inglés. Un título y un cuerpo, un body, como WordPress. Este va a ser text y un integer para la columna user ID
y este user ID va a ser la llave foránea. Ok, entonces aquí lo que le estoy diciendo es que la llave foránea va a ser user ID, que referencia al ID de la tabla users. Y ahora sí, ya tengo una migración. Voy a consola y digo php artisan migrate. Entonces, ahora lo que necesito es crear un modelo. Escribo php artisan make model post y listo. ¿Dónde se generó? En la carpeta de app y aquí está, post. Esta automáticamente extiende de una clase llamada modelo que viene de Eloquent, el URM. Entonces voy a crear una relación public function user return este pertenece a entre comillas app user. Y nota que aquí, por ejemplo, lo puse en singular porque voy a hacer una relación del tipo uno muchos. Y voy a hacer lo contrario en usuarios. Y voy a decir public function post return this has many, es decir, tiene muchos, entre comillas, app posts, es decir, tiene muchos posts. Y ahora voy a hablar de otra utilidad de Artisan que se llama Tinker. PHP Artisan Tinker. Esto sirve para acceder directamente a la base de datos sin estar recargando el navegador o, por ejemplo, al phpMyAdmin no es necesario visitarlo. Desde aquí se puede hacer crear, borrar, eliminar y actualizar. Por ejemplo, si yo quiero acceder a los usuarios, es user igual app user y va a encontrar al usuario con el ID 1. Y ahí está. Bueno, yo hace un momento paré el video, lo pausé y hice unos rollback para hacer pruebas con la última migración que hice, la de los posts, y rellené rápidamente la tabla de usuarios. Por eso no me está marcando nada en los demás campos, solamente tengo rellenado Manuel Ruiz
y pues así me muestra un usuario. Y ahora si yo digo quiero generar un nuevo post, pues digo post es igual a new app post y le asigno un título, por ejemplo Laravel. Este va a ser el título de post. Le voy a asignar también el cuerpo del post, body, de prueba, y finalmente post user id es igual a user id, y está como es autoincrementable, el primero es 1. Entonces yo guardo este post de esta forma, save, listo. Entonces voy a mi base de datos y le acabo de meter un nuevo registro a la la tabla de post, y aquí está el post que lleva por título Laravel, el cuerpo de prueba, el usuario 1 y las fechas de creación y actualizado. Y siguiendo con los ejemplos de Tinker, si yo quiero obtener los posts de los usuarios, yo escribo user post y aquí ya tengo una colección de los posts que tiene un usuario. Y viceversa, si yo quiero obtener un post específico, app post, y digo dame el post que tenga el ID 1, puedo decir post flecha user. Entonces, ¿qué es esto de post flecha user? Pues son las relaciones entre modelos que he creado, que es este, por ejemplo, flecha post y acá flecha user, y esto puede ser más relaciones entre modelos. Y por ejemplo, aquí en la vista de index, yo aquí estoy mostrando la lista de usuarios, y yo por ejemplo también podría poner los posts que tiene o que ha escrito cada usuario. Y por ejemplo en este li voy a poner un h2 que me muestre el título, perdón, el nombre del usuario, y aquí abajo un div de clase well y sería simple, diría para cada user flecha post como un post, y cierro el for each en for each, y adentro de este bucle, por ejemplo entre letras bold, solamente voy a sacar el título con post flecha título, guardo, y si me voy a la lista de usuarios, recargo, y por ejemplo Manuel Ruiz tiene un post que se llama Laravel, y en este caso John Dewey no ha escrito ninguna entrada todavía.
Entonces, esto fue un ejemplo muy práctico de cómo usar Laravel de forma muy rápida. Y como último ejemplo es cómo sería acceder a una tabla de la base de datos sin tener una migración usando un modelo. Y para este ejemplo voy a crear otra tabla, la voy a llamar comentarios. Y el primero va a ser ID, va a ser de tipo entero, 11 de longitud, va a ser llave primaria, va a ser autoincrementable y el siguiente campo va a ser user ID, tipo entero, otros 11 de longitud, para decir de quién es, y va a tener el contenido body de tipo texto, y procedo a guardar los cambios. Aquí tengo ya en la tabla, voy a insertar para hacer pruebas. Voy a decir que el usuario 1 agregó un comentario que dice comentario en el post 1. Voy a continuar. Listo, examinar. Aquí está mi comentario. Ahora con el comando exit regreso a la línea de comando y lo siguiente es crear un modelo. PHP artisan make model comment. Y ya que tengo listo mi modelo, ahora lo interesante aquí es que este modelo va a esperar a que exista una tabla llamada comments, pero como no existen, yo tengo que especificar una propiedad especial que se llame table, y con eso yo le digo vas a comunicarte con la tabla comentarios y se acabó el problema. Por ejemplo, cuando le pidan al usuario de quien creó este comentario, lo que me va a regresar es una relación de pertenece a return this belong to, que pertenece a este usuario, app / user, listo. Y vamos por la relación inversa. Cuando me pregunten por los comentarios del usuario, puede decir que tiene muchos comentarios. Tiene muchos. Y ahora voy a la vista y voy a sacar los comentarios. Voy a copiar este y ahora en lugar de web voy a usar un alert, por ejemplo alert info, este alert de color celeste, y le estoy pidiendo con los comentarios para cada uno
vas a dar el body, que es el contenido del comentario. Y listo, ahora voy a recargar aquí. Y ahí están los comentarios en el post 1 que ha generado él, se podría decir que en su propio post. Y de esta forma yo ya puedo acceder a tablas de la base de datos que ya estén ahí sin haber hecho migraciones porque o ya estaban ahí o alguien más las creó, etcétera. Y por mi parte sería todo.